¿Qué tal amigos de Saque Inicial, donde todo comienza? Hoy vamos a hablar de lo que aconteció en el grupo C de la Copa Oro, fecha 2. Ya se está definiendo poco a poco todos los equipos que van avanzando, cuartos, los que todavía tienen chances en la última jornada, pero para esto no estoy solo acá. Me acompaña uno de la casa, que ha estado siempre de acá, desde Costa Rica, Marvin Casanova. ¿Qué tal, Marvin? ¿Qué tal, Gabriel? Juan, es un placer estar acá con ustedes y poder hablar un poco más hoy sobre esta fecha de la Copa Oro que ya nos da un segundo clasificado a la segunda fase, como es Panamá, y deja la moneda al aire para la última jornada, decir qué pasa. Hay tres opciones y como dijimos desde el inicio, entre Costa Rica, El Salvador y Martinique va a ser la ruleta, a ver cuál iba primero, segundo, tercero, cuarto y así tal cual va a ser al final. Así mismo, y por primera vez lo tenemos acá en el canal desde Panamá, Juan Forbes, por fin lo tenemos acá en el canal colaborando con nosotros. Juan, ¿qué tal todo? ¿Cómo te sientes? No, la verdad, buenas noches, Gabriel. Gracias por la oportunidad de estar acá, igual a Marvin. No, la verdad, bastante contento porque por la actitud de los jugadores, independientemente de los resultados positivos, se ve una selección con un buen camerino, una selección a la que le gusta jugar. eh, Jugadores que se entienden bien, que hay ciertos detalles que corregir, sí, pero me alegro mucho por ellos, por las historias que hay mucho detrás de ellos. Y nada, a comentar y a compartir con ustedes lo que ha sido la jornada de hoy y de la Copa Oro, bastante interesante. Así es, y justamente vamos a arrancar con ese partido entre Martinica y Panamá. Eh, Panamá venció 2-1 y aseguró su pase a los cuartos de final. Claro, con suspenso. Hubo suspenso hasta el final, porque Martinica anotó en el descuento, pero ya no, no amenazó más allá la ventaja panameña. Pero Juan, ¿cómo tuviste el partido? ¿Qué te pareció Panamá en este partido? Bueno, el partido al principio lo veía bastante complicado. Históricamente a Panamá le cuestan mucho los equipos del Caribe, especialmente porque no puede sacar ventaja del biotipo que quizás ante equipos de Centroamérica y de Norteamérica, Panamá, hasta en sus tiempos, digamos, en donde trabajaba menos el fútbol, era un factor que tenía en su andar y buscaba cómo hacer daño a partir de él. Entonces, ya desde allí era un partido complicado. Aparte, estas islas francesas, podremos decirlo así, tienen muy buen trato de pelota. Creo que Guadalupe, de lo que hemos visto, es la que mejor trabajo tiene, pero son equipos muy buenos. Guyana Francesa mueven bien la pelota, nos muestran cosas un poquito distintas a la que el Caribe FIFA nos tiene acostumbrados y eso es complicado, ¿no? Además tienen jugadores en Europa y a ese nivel siempre hay que prestarle atención. Pero me parece que el entrenador acierta muy bien con la alineación. Yo soy de los que pienso que Ismael Díaz, con el primer tiempo y el partido en general que tuvo ante Costa Rica, creo que sí debió partir desde la banca como hizo hoy, más que nada por un aviso de que tiene que ponerse un poquito más en las pilas. El resto del equipo, bueno, equipo que gana no se cambia y se decidió repetir. En el primer tiempo, más que un Panamá ansioso, creo que es un Panamá que le falta algo de serenidad, porque incluso a veces equipos con bastante ansiedad no fallan tanto. Hubieron jugadas en donde quizás con un pase menos
o con un pase de más se pudo haber definido, o jugadas en las que incluso rematando al arco creo que por lo menos hubieran terminado en atajada del arquero o en un travesaño. Pero no fue un mal primer tiempo. No, no se puede decir que Panamá jugó mal el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, ya con los goles, hubo cierta tranquilidad, pero todavía nos falta esa espinita, ¿no? Que más adelante eh, se las puedo conversar si se da la oportunidad, porque siempre nos encaja. eh, y no desde ahora, prácticamente desde que Christiansen ha venido probando el jugar con línea de 5 en Panamá. Eso tiene su tema acá en Panamá. Las críticas que se ven por allí son precisamente hacia ese tema, pero de momento está sacando los resultados también con esa línea de 5. Entonces, al DT que saca resultados, por más terco que sea, se le respeta. Así mismo. Marvin, qué viste de este partido? ¿Qué puedes agregar al respecto? Creo que el partido es una calca al partido de Panamá-Costa Rica, hablando del ámbito de la selección panameña, una selección que domina fuertemente los primeros 70 minutos del juego y luego sucede algo que llama notoriamente la atención. Bajan un poco el acelerador, lo cual es completamente comprensible. Creo que el problema que antes había mucho era que ese acelerador nunca se bajaba y seguías atacando cuando tal vez no era tan necesario. Ahora siento que Christensen está regulando un poco más eso. A pesar de que ahora está regulando un poco más en los últimos 20 minutos del juego, sí veo mucho lo que está mencionando Juan. No es casualidad que en los últimos minutos de esos dos partidos sea cuando cae el gol. Sabemos que el partido contra Costa Rica estuvo lejos de tener opciones de ganarle o empatarle a Panamá, pero en los últimos 10 minutos como que existió mucha tensión al respecto, si podría o no suceder. Y siento que eso mismo volvió a pasar hoy con Martinica. Eh, no dudo de que Panamá mereció la victoria por mucho, pero está ese déficit al final de los partidos. Siento que el primer paso ya se dio de no mantener todo el equipo atacando los 90 minutos, de aprender, de empezar a regular, pero ahora hay que aprender cómo, jugar, dónde vas a perder el tiempo de esos últimos minutos. A pesar de todo esto, Panamá fuerte, para mí sigue siendo una de las tres candidatas a ganar esta Copa Oro y muestra ello es el ímpetu que está teniendo en esos partidos. Eh, Ahora en ellos, literalmente, es en Panamá también el definir quién va a ser el otro clasificado, el segundo clasificado, si Costa Rica o El Salvador, en caso de que Costa Rica le gane a Martinica, porque si no, pues será Martinica. Y va a ser muy interesante el ver cómo se va a jugar esos partidos. Siento que Panamá, si le gana a El Salvador, reafirma su posición de decir, no soy Estados Unidos, no soy Canadá, no soy México, pero estamos aquí y le podemos dar cara a esas elecciones. De Thomas Christensen, lo vengo diciendo, siento que ha mejorado mucho en su planteamiento, ha mejorado bastante en los movimientos que tiene que hacer al momento de leer el partido, cuáles son las virtudes de sus jugadores. Y sigo pensando en este momento, creo que no hay un seleccionador dentro de Centroamérica y el Caribe mejor que Christensen. Y los resultados hablan. Su juego no es perfecto, pero sí se nota una constante mejora en lo que él propone. Y yo siento que de una u otra forma esto va a seguir evolucionando. Si Christensen tiene la oportunidad de mantenerse de aquí al Mundial del 2026, siento que Panamá puede ser una participación bastante digna de clasificarse al Mundial. Así mismo, y ahora pasamos al último partido que cerró esta jornada. Un empate sin goles entre El Salvador y Costa Rica, un duelo de dos equipos
muy urgido de la victoria, entonces nada para nadie, un duelo de porteros, pero te quiero preguntar, Marvin, ¿qué viste de este partido? Y la otra pregunta, cuál de los dos salió más perjudicado con este empate? Siento que el que sale más perjudicado, yo te voy a ser franco, y lo comentaba antes de entrar en la llamada, es feo, es raro, pero uno se siente alivio el no perder un partido, ¿verdad? Cuando te das cuenta que el que tenés al frente es una selección salvadoreña que, con todo el respeto que merecen, tienen más de un año de no ganar, pero Costa Rica tampoco está muy lejos de eso. Sería bastante irónico, y te lo digo, que un equipo que no ha ganado un partido oficial, porque hay que recordar que los partidos contra Martinica no son partidos oficiales, porque no están declarados así ante la FIFA. Costa Rica clasificó a la Copa Oro ganándoles a Martinica, precisamente. Y si Costa Rica clasifica a segunda ronda, sería ganándole a Martinica. Es decir, sin ganar un solo partido oficial, tu selección está asistiendo a una Copa Oro y está asistiendo a una segunda ronda de la Copa Oro, lo cual sería bastante irónico. En cuanto al planteamiento que hace el profe Suárez, nuevamente no se entiende. Hace cambios que no tienen pies ni cabeza. Tienes a dos jugadores como Alcócer y Mora, que uno juega por la derecha, otro juega por la izquierda constantemente en su club, juegan en el mismo club, se conocen, saben lo que hacen, pero en selección decide cambiarlos de banda sin ningún propósito. Aaron Suárez, perdón, lo pones en el medio, luego lo tiras a banda, luego lo tiras como falso 9 para bajar a Joel Campbell, cuando esa no es la posición de Aaron Suárez. Metes a Madrigal de cambio por Carlos Mora y lo sacas faltando 5 minutos para meter a un defensor cuando el partido está 0-0. Me extrañó mucho del partido, tal vez fue El Salvador, yo lo vi mejor. Igual el primer tiempo para mí El Salvador fue, no ampliamente, pero fue mejor que Costa Rica. Y me extraña mucho que en el mejor momento se empezaron a caer los jugadores salvadoreños, cuando El Salvador realmente tenía para matar el partido. Inclusive al final del partido se terminó en un tiro de esquina a favor del Salvador y porque el jugador salvadoreño tomó como 2, 3 minutos para hacer el tiro de esquina. Eso me hace pensar que El Salvador respetó mucho a Costa Rica. No creyó en que podían hacerle daño a esa que probablemente es una de las, si no es la peor, una de las peores selecciones costarricenses de la historia. Mucho que reflexionar. El Salvador la tiene muy complicada para ganarle a Panamá. Te soy honesto, si Panamá no le gana a El Salvador, o tal vez no es que no le gane, si Panamá no juega el fútbol que ha mostrado durante esos últimos partidos, se vería extraño contra El Salvador, como que ellos elegirían que El Salvador pasase y no Costa Rica. Pero es algo que yo no creo que suceda. Y por otro lado, Costa Rica va contra Martinica, va a sufrir. Si Costa Rica tiene la posibilidad de ganarle a Martinica, va a ser para ir a ser humillado ante México probablemente en la siguiente ronda. Y yo no confío en que Martinica vaya a dejar las cosas fáciles. Martinica no creo que vaya a ser avasalladora, no creo que vaya a buscar una victoria porque no lo necesitan. El que ocupa ganar es Costa Rica y no Martinica, pero sí siento que el partido va a ser más complicado de lo que se espera. Martinica ha mostrado ser una selección que con un trabajo defensivo fuerte y con la cabeza fría saben lo que hacen. Me encantó el ver cómo, aunque no había posibilidades de ganarle a Panamá, celebraron ese gol que le anotaron porque para ellos es una muestra de que están esforzándose por hacer algo mejor. Y hoy por hoy siento que esa garra que tiene Martinica es la que probablemente puede dejar fuera a Costa Rica en el siguiente partido. De hecho, allí antes de que Gabriel tome la palabra, ese es el primer gol en más de 7 partidos de rivalidad que Martinica le anota a Panamá. Siempre se había ido en cero. O sea, no creo que haya sido por allí la celebración eufórica, pero para los números vale también. Pues mira, va a ser un dato adicional a ese. ¿Saben ustedes cuál fue el último partido en que El Salvador no recibió un gol del rival? Para hacer eso,
hay que irnos literalmente, vamos a ver, hasta el año 2021, cuando El Salvador le ganó en la eliminatoria a Panamá 1-0. Ujú, Desde el correcto. 2021 hacia ahora, en todos los partidos que ha jugado El Salvador, había recibido al menos un gol hasta que llegó ese partido contra Costa Rica. Incluso Increíble. jugó contra Panamá dos veces, en uno con una selección alternativa, un amistoso que ellos ganaron 3-2, pero ese amistoso no terminó por un tema climático en Estados Unidos, pero hasta ahí se dejó encajar, o sea, de todo, incluso creo que ha tenido varios rivales del Caribe allí de Liga de Naciones que también la han anotado. Correcto, el Granada le anotó, perdió ante Nicaragua. Mira, es que por eso digo, la crisis en Costa Rica es bastante fuerte. Leía un tuit por ahí que decía, yo sí veo mejoría. Hoy nos anularon un gol, votamos uno muerto y no perdimos. Entonces hay algo que celebrar al menos. Triste, pero es la realidad que tenemos ahorita. Así mismo. Y lo que te iba a de preguntar, Juan, sobre este partido entre El Salvador y Costa Rica, la misma pregunta que le hice a Marvin, ¿cuál tú crees que salió más perjudicado con este empate y qué te pareció lo que viste de ese partido? Ok, perjudicado con el empate, voy a iniciar por ahí. Depende cómo lo quieran ver. Para efectos del torneo, se puede decir que El Salvador porque le toca enfrentarse al líder del grupo. Un líder del grupo que va a jugar simultáneo al partido de Costa Rica-Martinica y Martinica con una combinación de resultados que pudiese ser posible. O sea, ganándole a Costa Rica por un marcador 2-0 y vamos a decir que El Salvador le gane a Panamá 1-0, Martinica sería primero de grupo. Entonces, creo que Panamá sí tiene una responsabilidad de asegurar esa primera posición. Entonces, para efectos, sí, sí va a ser un partido complicado porque no lo va a ir a regalar Panamá. No tiene por qué hacerlo porque esas cosas del fútbol las castiga. eh, y también porque una selección a la que nadie le regala nada, creo que no tiene que salir a regalar nada. Si tiene la oportunidad de en cancha de mostrar que puede pegarle al Salvador y pegarle, eh, y por lo que ha demostrado Thomas Christiansen con la seriedad que afronta sus partidos, creo que es posible o sea, que así sea. Pero, a ver, y mencionaba que para efectos de la Copa, sí, El Salvador, pero Costa Rica no puede conformarse con esto. O sea, eso es un espaldarazo a su propia historia, un espaldarazo a lo que son, un espaldarazo a lo que significa el fútbol para ese país. O sea, esto no es Costa Rica. Y una Costa Rica que se conforma por clasificar a una fase en la que debe estar por obligación, porque es el tercer equipo, el tercer país con mayor historia de la Confederación. Eso no es Costa Rica. O sea, en Centroamérica todas las selecciones tienen un mismo problema, que quizás Panamá es el que ha ido aminiatando. Todos tenemos problemas de infraestructura deportiva, unos más que otros. Todos tenemos problemas con nuestros campeonatos locales que estamos buscando todos con distintas circunstancias, pero todos estamos buscando cómo elevar sus niveles. Todos estamos buscando cómo atraer mayor afición. Todos estamos buscando muchas cosas bastante iguales. De hecho, hay un plan allí de la propia UNCAF de intentar crear una superliga a nivel de clubes, porque de una u otra forma todos los países necesitan mayor recursos en su liga local. Pero en Centroamérica, para efectos deportivos, para efectos de resultados, el problema común que no está teniendo Panamá es que no hay respaldo a los proyectos. Y el respaldo a los proyectos no es solamente decir que el técnico se va a quedar, es tener una planificación, saber a dónde ir, definir un estilo, brindarle a ese cuerpo técnico las herramientas. Yo podría decir, porque en El Salvador se quieren cargar a Hugo Pérez, ¿a quién van a poner?
De una u otra forma, Hugo Pérez hace jugar bien a este equipo, le faltan los resultados. Evidentemente le faltan los resultados, pero El Salvador juega mejor que mil y un versiones del Salvador que vimos quizás desde el periodo post-Sudáfrica 2010 a la fecha. Juega muchísimo mejor. ¿Lo van a cesar para traer a quién? Porque tuvieron a un español, tuvieron a un hondureño, tuvieron a un colombiano y El Salvador jugaba mucho peor de lo que juega hoy. Guatemala ahora parece que está sentando un proceso con Tena, pero está muy blando el proceso. Vamos a ver si a la larga los directivos no se quedan sin gasolina y se conforman, porque eso es lo que suele pasar acá. Y va lo mismo de Costa Rica. Costa Rica es un país que estuvo a un penal de ser uno de los cuatro mejores del mundo en la edición de la Copa del Mundo de 2014. A un penal, no estoy hablando de un partido, ni de 90 minutos, ni de 3 segundos, a un penal, 12 pasos. ¿Y qué ha pasado después de allí? El siguiente mundial, ¿cuál fue el objetivo de Costa Rica? Parece que nada más fue clasificar. A Qatar, ¿cuál fue el objetivo de Costa Rica? Aspirar a una repesca. Técnicos van y vienen, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá en Panamá se rabia mucho con el técnico, creo uno en caliente y uno también siempre quiere ganar, entonces uno va a exigir. Y el aficionado, claro que tiene derecho a exigir, porque lo vive, porque la selección es su país, es su nombre, lo representa, pero de una u otra forma, si hay algo que pondero de esta gestión de la Federación Panameña de Fútbol es que no solamente respalda a Thomas Christiansen de nombre, respalda lo que juega Christiansen. Y eso se le puede preguntar directamente al presidente de la federación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un equipo moderno? ¿Un equipo que juegue corto, que juegue bien? ¿Un equipo al que los rivales que pagan más en los amistosos quieran tomar para jugar con él porque les va a competir? eh, eh, y le ha dado todo prácticamente dentro de las proporciones de lo que puede brindar Panamá. A Thomas Christiansen le han comprado GPS, a Thomas Christiansen le tienen analista de video, le trajeron para esta edición de Copa Oro un segundo analista de video. Para esta edición de Copa Oro le incluyeron, si no estoy mal, a un fisioterapeuta más. Eh, en un primer proyecto Gol, que era un estadio para una zona del país en donde no se tiene, en donde en ese momento no se tenía infraestructura fútbol, allí se añadió una cancha natural y allí es donde está yendo a practicar la selección para no hacerlo en el Rommel Fernández, que al entrenador le incomoda entrenar allí, le incomoda tener que entrenar y jugar allí. Entonces se está en proyectos de iniciar en un centro de alto rendimiento. Entonces, dentro de las limitaciones en Panamá hay mil y un cosas que hacer, mil y un cosas que se hacen mal, mil y un cosas que se pueden mejorar, incluso con respecto a El Salvador, a Costa Rica, a Guatemala, a Honduras. Eso es totalmente cierto. Pero la federación respalda lo que tiene y tiene un plan y tiene objetivos. ¿Cuál es el plan de Honduras, por ejemplo? Hasta cierto punto con Fabián Coito había algo. Coito incluso públicamente llegó a radiar, a rayar con la federación, a tirarle plomo porque pedía canchas, porque pedía mejores condiciones, porque pedía reformas en los torneos juveniles. Cuando le hicieron caso a Coito, lo echaron para traer a Hernán Gómez para intentar salvar la eliminatoria. ¿Qué dejó Hernán Gómez? Nada. ¿Qué va a dejar Diego Vázquez? Porque lo van a votar ahorita que acabe la Copa Oro. ¿Qué va a dejar Diego Vázquez? ¿Qué se consiguió? Y lo más preocupante, ¿qué es lo que viene? Entonces podríamos hacer la misma pregunta sobre Costa Rica. Entonces, miren que ni siquiera he tocado el partido eh, y no lo voy a tocar porque ¿qué pueden rescatar tanto El Salvador como Costa Rica de allí? O sea,
lo acaba de decir Marvin, Costa Rica se clasificaría de ganarlo a un equipo que no está afiliado en la FIFA y no es por menospreciar a Martinica, especialmente porque le acabo de tirar flores, pero, eh, o sea, estamos hablando de una Costa Rica que todavía no logra hacer gol, una Costa Rica que no juega nada, una Costa Rica en donde quizás podría tener mejores jugadores en la convocatoria. ¿Qué es lo que sigue? Traemos a otro técnico que haya ido a mundiales para que nos salve la ida al mundial, vayamos al mundial, venga otra potencia si nos toca y nos golee, pero fuimos al mundial y eso de recambio generacional lo vemos con calma en 2030. Y en 2030 vemos qué hacer, porque seguramente viene Copa América, viene eliminatoria, traemos a Keylor, nos guinamos de Keylor, quizás esta vez sí le perdonemos a Gamboa, pero el equipo, ¿a qué va a jugar? Eso no lo define. En el fútbol de hoy, eso no lo define un entrenador. Un entrenador llega a hacer lo que le piden que haga, para eso lo contratan. Entonces creo que la federación, es más, creo que Costa Rica cuando saque a Luis Fernando Suárez, ahorita en julio, porque creo que sí lo van a sacar, debería tomarse 6 meses, poner a un interino, quizás no consiga ni un solo resultado. Pero si Costa Rica tuviese que sacrificar 6 meses más para tener una hoja de ruta clara, precisa, que todos los actores del fútbol costarricense estén de acuerdo con ella y se comprometan a respetarla de cara a 2026 y a luces largas viéndolo a 2030, con que eso puede implicar cortar el proceso por X o Y motivo, pero tienen una ruta a mediano plazo, a largo plazo, creo que sería lo mejor para Costa Rica, pero sacar a Suárez y veo que por ahí suena Guima, suena Osorio, para venir a salvar primero la Copa América, al que va se va a ganar, creo que 10 millones de dólares, por ahí anda lo que se comenta en prensa internacional sobre los premios que van a hacer. Van a venir a salvar esa platica y después la eliminatoria vemos cómo nos metemos al mundial. Pues yo no veo ganancia para Costa Rica, sinceramente. Y ese es el mal que tienen. Se pudiera decir que en eso tienen 6 de 7 asociaciones en Centroamérica. Entonces, ¿a quién le fue peor con el empate? Depende cómo lo quieran ver. Si por una o la otra cara. De hecho, algo bastante importante que se menciona es que este problema viene de esa federación. Es una federación que no ha querido trabajar las cosas competentemente hablando. Rodolfo Villalobos ya anunció de que no sigue a partir de noviembre, se va, no vuelve, no se va a postular para una tercera ocasión. eh, y son cosas que uno no puede comprender. Costa Rica era una selección que asistía constantemente a mundiales menores. Llegó Villalobos y eso desapareció. Costa Rica era una selección que le gustaba competir generalmente a cual torneo iba. Llegó el señor Villalobos y eso desapareció. Rodolfo Villalobos ha estado matando el fútbol costarricense y eso es algo que nadie tiene duda. Ya se tiene un posible sustituto, ya los presidentes de la primera división postularon a su presidente y ya tiene el voto de esas 12 personas. Se espera que sea un cambio importante que tiene que venir desde el interno de la federación. El hecho de que el profe Suárez hoy tenga problemas con Manfred Dugalde, que fue declarado el mejor jugador joven de las últimas 2 meses en la Eredivisie, que tenga problemas con Gamboa, que no lo llama, ha probado a 10 laterales derechos. Actualmente el que tiene como lateral derecho, convocó a 2 laterales derechos y ninguno de los dos está jugando como lateral derecho. Puso al que llegó como lateral izquierdo a jugar como lateral derecho. Llama a quien sea, pero no llama a Cristian Gamboa, que semana tras semana se roza con los mejores en la Bundesliga. Empieza a hacer, como ya hablamos, de cambios locos de posición que nadie entiende y solo él entiende. Y es un hombre sumamente terco. ¿Quién está apoyando al profesor Suárez? Douglas Sequeira. ¿Quién es Douglas Sequeira? Un hombre que fracasó en el Deportivo Saprissa, fracasó en las eliminatorias para
para unas Olimpiadas, fracasó con las selecciones juveniles, fracasó recientemente en las Esperanzas de Toulon, que Panamá ganó, por cierto, fracasó también en este torneo. ¿Y cómo se le recompensa? Pues es el segundo al mando de Suárez. Y esta selección, dijo Cristian Bolaños en una ocasión que se trabaja como una pulpería. Para los que tienen pulpería, colmado o como lo quieran ver, realmente es como se ha manejado la selección en esos últimos 8 años. Venimos de tener un presidente como Eduardo Lee, que fue acusado de corrupción por las organizaciones norteamericanas, estuvo preso por algún tiempo e increíblemente es alguien que se extraña en ese momento en la federación. Es que es increíble. Todo el mundo, ahí igual entre memes y chistes decían, bueno, al menos se hubieran robado a los confites, pero mínimo estaríamos compitiendo actualmente. Y es que la verdad, es algo tan real porque de una u otra forma se buscaba el pro del futbolista costarricense. ¿Dónde está Villalobos, el presidente de la federación? Viajando por Europa, está en Zurich, ya tiene un puesto en la FIFA. La federación no le da lo mismo, no le importa. No renuncia tampoco porque se vería mal en su currículum. No se sabe qué es lo que se quiere hacer. Y lo último, tan mal están las cosas en la federación que veía un reportaje acerca de la camiseta. Sabemos que el sponsor de Costa Rica es la flamante Adidas, que llegó con bombos y platillos y todo lo demás. Número uno, si se fijan, la selección de Costa Rica tiene el logo antiguo de Adidas en sus uniformes. Es decir, los uniformes que nos están dando probablemente son de otros que no se vendieron y bueno, vamos a usarlos para la selección costarricense. Número dos, en Estados Unidos, durante la Copa Oro, si ustedes van a los mercaditos o a las tiendas, se encuentran camisas de Adidas, de Jamaica, de otras selecciones que no son tan futboleras, culturalmente hablando, pero no la de Costa Rica. ¿Qué fue realmente el negocio que se dio entre la Federación y Adidas? Lo último, todas las selecciones femeninas que visten Adidas van a tener su diseño especial para el Mundial, menos Costa Rica. Nos deja mucho pensar qué es realmente lo que ha hecho esta federación, qué es lo que se ha encargado de construir. No ha progresado en los últimos 9 años. Seguimos pensando en Brasil 2014 y fue hace 9 años, pero aquí seguimos, felices y contentos por esa generación. Suárez ha intentado hacer algo que nadie más intentó y eso se lo tengo que reconocer, que fue hacer el cambio generacional. Hoy, si nos fijamos en la alineación, eh, mayores de 30 años, Waston, Borges y Campbell. Si te vas más abajo, de 23 para abajo, está por ahí Chamorro, está Suárez, está Mora, está Alcócer, 4 jugadores. De los que entraron de cambio, por ahí un Warren Madrigal, un Anthony Contreras. Es algo que he intentado, pero lo he intentado malísimo. No ha dado seguimiento. Hablamos de la cantidad de jugadores que llevó a Qatar. ¿Dónde están todos esos jugadores que llevó a Qatar? La mayoría los llevó, no jugaron y nunca más los volvió a convocar. ¿Por qué fueron a Qatar? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué era lo turbio que había que tenía que llevar a esos jugadores y que de repente simplemente no los vuelvo a llamar? Y todos venían de un mismo club, del Club Sport Herediano. ¿Qué pasó con todos esos jugadores? Nadie sabe, nadie lo entiende. Entonces, es lo que deja pensar mucho esa gestión de la federación, que nadie da explicaciones, nadie sabe dónde están ahorita, nadie sabe qué es lo que quieren, nadie sabe nada. Probablemente ni ellos mismos sepan qué es lo que están buscando. Es Es la que, realidad que Marvin, tenemos. allí el tema tú lo has descrito bastante bien, pero ahora yo te digo, eh, Luis Suárez, o sea, si nos vamos al historial de Luis Suárez, sí es un técnico que ha trabajado con jóvenes, pero no es un técnico que se garantice o que se haya caracterizado por llevar procesos juveniles. Generalmente Luis Suárez es de la escuela de Jorge Luis Pinto, es de la escuela de Bolillo, de Maturana. Ellos son ellos son estrategas. Esos manes, incluso en Colombia, han fracasado con equipos que tienen un proyecto deportivo un poco más a largo plazo, precisamente
porque ellos no juegan a eso, no es la cancha que les gusta, a ellos les gusta agarrar equipos armados, por eso Costa Rica fue al Mundial y por eso fue la elección, y fue una elección muy astuta por parte de Rodolfo Villalobos, porque para efectos de salvar todo necesito meterme al Mundial, y voy a traer un tipo que sepa meterse a los mundiales, de cabeza o como sea, pero se mete. Pero al final, sí, Suárez hizo el recambio generacional. No es que no tenga idea de cómo hacerlo, sino es que, sino es que al final de cuentas no lo tiene proyectado. Ahora que le toca armar, ahora que quizás le toca acercarse a un muchacho, separarlo del grupo, interiorizar un poco más con él para saber por qué está ansioso, si está, le toca literalmente ser un papá de un muchacho. Estamos hablando que tiene jugadores de 23 años en el plantel, de 24. Estamos en Latinoamérica, jugadores que a pesar que- de que nuestros países tienen sus similitudes y diferencias, en esas similitudes hay tejidos sociales bastante similares y a veces al entrenador le toca meterse incluso la mano al bolsillo, porque acá ha pasado. Entonces, ¿estaba Luis Fernando Suárez preparado para asumir eso post el 2022 con Costa Rica? Yo creo que él no se lo esperó, pero bueno, los resultados estaban allí y hoy día los resultados son los que mandan e importa mucho. ¿Realmente era la intención de la Federación Costarricense ir a competir a Qatar? No lo creo. Era claramente ir a meterse al Mundial. Por ejemplo, y acá hubo algo que se criticó a pesar del buen trabajo cuando se renovó a Christiansen, y se le hizo la pregunta al presidente de la federación: no fuimos al mundial. Sí, el equipo mejoró y todo lo demás, pero no fuimos al mundial. Y él dijo, o sea, mi objetivo nunca fue meterme a Qatar. Y eso es algo que yo se lo reconozco porque él ni siquiera entró en 2019, en 2018, él entró en 2019, tuvo un año de retraso al periodo ordinario acá. Pero si hay algo que él dijo desde el principio es que su trabajo no era para Qatar, su trabajo no era para Qatar. Y bueno, quizás se autolapidó con esa, pero sembró muchas cosas. Entonces, no es que ahora tiene la llave y los secretos de cómo mejorar el fútbol en toda la región, porque no se ha metido a 2026. Entonces, primero hay que esperar a que se meta en 2026 para saber si le salió al completo. Pero ha sido cónsono con lo que ha dicho y con lo que ha pedido. Y pasamos literalmente de no jugar ningún mundial juvenil de una sequía que tuvimos a volver a un 17, nos queda pendiente el 20, la 23 estabas compitiendo, 2 años seguidos en Toulon. Entonces al final creo que Costa Rica tiene que volver a poner la casa en orden. Y eso va más allá de un nombre, aunque un nombre nuevo ayuda, pero se necesitan cambios. O sea, Costa Rica necesita volver a aspirar a ser más. Puede hacerlo, Costa Rica tiene talento, le sobran jugadores y lo más probable es que se meta al Mundial, así sea se quedase Rodolfo Villalobos, porque Costa Rica es Costa Rica, porque en la eliminatoria juegan las localías, en la eliminatoria juega la afición, y los jugadores también la juegan diferente, no meten la pierna igual a la que la pueden meter acá en Copa Oro, pero Costa Rica necesita un poco más de orden en su cabeza, y su Así, cabeza está en la federación. así mismo. Y ya para ir cerrando este video, tocar los partidos ya del grupo D que ya cierran esta segunda rueda de la fase de grupos. Primero, Cuba ante Guadalupe y cerrando la selección de Guatemala estará jugando ante Canadá. Eh, Voy a empezar contigo, Juan. ¿Qué tú esperas de ambos partidos? Ok, Guadalupe, Cuba. Una oportunidad para Cuba bueno, el tema de Cuba es que siempre rearma equipos, saca de las cenizas buenas generaciones, buen biotipo de jugadores,
y cuando pisa la Copa Oro, adiós jugadores. Problema. Y bueno, también que no se malinterprete la risa porque no es por no es por un afán, sino es por una causa delicada. Prácticamente temas No, porque creo que de ahora mismo desertaron desertaron cuatro. 4 jugadores, incluyendo uno que Exactamente, fichó por un equipo de Nicaragua. exacto. Entonces Y son, también uno de Costa Rica. Es curioso porque no eran jugadores que están en Cuba en este momento. Al menos no los cuatro. había un legionario, correcto. Entonces son temas de humanidad y no quiero sonar inhumano, pero me parece bastante curioso que siempre es lo mismo, ¿no? Pero siento que Cuba es el momento, tiene una selección, un torneo importante, de reafirmar de que en Cuba hay talento, de que en Cuba este proceso que por primera vez tiene jugadores legionarios, a pesar de que no pudieron tener allí a Onel Hernández, pues se ve algo distinto en el fútbol de Cuba, y una Guadalupe que para mí, o sea, me han gustado de selecciones que quizás uno no tenía mucho en el radar. El juego de Haití, ojo, no me sorprenden, pero me ha gustado el juego de Haití y el juego de Guadalupe. O sea, eh, son equipos bastante complicados, equipos que saben mover la pelota, equipos que no se achican, equipos que van por delante. Eh, Obvio, no todo perfecto, pero juega muy bien. Ese partido, si se aplican los dos, puede ser uno de los más atractivos de todo el torneo, porque está muy parejo. Y en el partido de fondo, creo que esta Copa Oro, de a poquito, no quiero sacar conclusiones antes, pero está revelando que Canadá sí tiene mucha dependencia de lo que tiene en Europa. Y claro, hoy la manta arropa bien, pero todo cumple su ciclo, los jugadores van madurando, y Davis no es para toda la vida. Entonces, ojito ahí a la Asociación de Canadá. eh, Esto, ¿no? Creo que Guatemala, si tiene la oportunidad de sacarle los 3 puntos a una selección que viene puntando alto en la zona desde la eliminatoria. Entonces, mañana podemos tener una jornada muy linda de fútbol. Sí mismo, Marvin, ¿qué, qué puedes esperar de estos 2 partidos del grupo D? Mira, yo no soy muy franco. A mí Cuba me decepcionó bastante en su primera presentación de esta Copa Oro ante Guatemala. Esperaba una Cuba mejor, que mira, no es que Guatemala no podría ganarle, claro que podría ganarle perfectamente, pero sí Cuba me dejó debiendo bastante en ese primer partido. No atacaron, no jugaron a lo que habían mostrado que podrían hacer. Y me parece que el partido ante Guadalupe es la oportunidad de Cuba de decir, mira, podemos competir, podemos aspirar a algo más, pero al frente con Guadalupe habrá que ver, porque a diferencia de el jugador de Guadalupe, Cuba, perdón, no tiene esa presencia física tan grande como lo tienen los jugadores de Guadalupe, pero sí creo que tienen la inteligencia futbolística para hacerlo mejor. Ojalá, siento que puede ser, como dijo, perdón, Juan, uno de los mejores partidos de la Copa. Y por el otro lado de Guatemala y Canadá, Juan, creo que Canadá es consciente de que no es lo mismo sin sus legionarios. También hay que verlo por un lado, tienen 22, 23 años, mínimo les quedarán 10 años más de fútbol al máximo nivel. eh, y creo que tienen tiempo todavía para trabajar lo que viene más adelante. Siento que si Canadá termina de complementar y de copiar el método norteamericano de los Estados Unidos, va a ser más factible y más fácil esa transición, esa transición. El profe Tena creo que mañana va a tener uno de los partidos más importantes de lo que ya con la selección guatemalteca. Y es por simplemente el hecho de pensar de vas a enfrentarte a Canadá, que a criterio personal pelea el segundo mejor selección de la zona en este momento, pero no a la mejor Canadá. Entonces, ¿qué cara vas a poner? ¿Qué fútbol vas a demostrar? Guatemala me ha gustado mucho cómo ha jugado en sus últimos encuentros
y creo que tiene la capacidad para ganarle a Canadá. Habrá que ver, y eso es lo que yo siento en ese momento. Para mí, esa Guatemala es muy similar a la primera fase de Christensen con Panamá. Una selección con mucho ímpetu, que le gusta atacar, pero no sabe definir del todo y no defiende nada. Eso podría ser lo que podría pasar con Canadá, perdón, con esa Guatemala ante Canadá, que podría dar un buen partido, pero si se descuida un poco, podría salirle mal. Entonces, espero, criterio personal, Cuba, que me saque una victoria por ahí, y realmente sí creo que Canadá lo va a hacer, pero tengo muchas esperanzas en que ambos partidos van a ser juegos de muy alto calibre, al menos para disfrutarlos y poder verlos. Así mismo, y si no hay más nada que agregar, algún otro datito. Pues no, Costa Rica, todos sus partidos en torneos oficiales, porque no son partidos oficiales, todos los ha ganado ante Martinica. A como va Suárez, puede que hagamos historia y sea la primera vez que, que no suceda. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bueno, y sobre Panamá a nivel de datos, bueno, cada vez se ve mejor la línea de 5 de Christiansen, pero todavía sigue teniendo las mismas falencias defensivas que cuando la implementó por primera vez. Menos, porque ahora nada más sucede en los últimos 10 minutos, antes sucedía más, pero todavía están allí. Entonces es cuestión de trabajo, trabajo, y bueno, de momento va acompañado por los resultados, así que usted siga haciendo lo que está haciendo, pero pele el ojo ahí. Así mismo, ya veremos cómo continúa todo en el grupo D y en lo que resta de esta fase de grupos. Muchas gracias a ti, Juan, a ti, Marvin, por acompañarnos en este día. Gracias por la invitación. No, muchas gracias, agradecido siempre y ojalá la audiencia haya disfrutado el podcast. Así es, y claro, esa audiencia que nos está viendo acá en YouTube, recuerden que se suscriban, le den me gusta al video, compártanlo para que llegue a más personas. Y en nuestras redes sociales lo pueden encontrar como @satiniciadrd, Twitter, Instagram y TikTok. Y también está el link de Patreon en la descripción debajo por si quieren dejar un granito de arena para que mejore el contenido. Y desde acá se despide su servidor Gabriel Santiago, Juan Forbes desde Panamá. Esperemos que esta sea la primera de muchas. No, como no, ahí nos vamos ajustando. Y también a Marvin Casanova desde Costa Rica, que ya es de la casa, básicamente. Muchas gracias, hermano. Así es. Y recuerden que esto es Saque Inicial, donde todo comienza.